La temporada de huracanes en el Atlántico Norte, Eduardo, oficialmente va del 1 de junio al 30 de noviembre. ¿Por qué en estos meses y no el resto del año? Bueno, hemos estado hablando de que hay muchas condiciones como temperatura del agua, temperatura del aire, contenido de humedad también, y estos ingredientes tienen el pico máximo justamente finales de verano y principios de otoño. Normalmente marcamos en el calendario el 10 de septiembre como el pico de la temporada de huracanes y luego el siguiente pico en Y las octubre. personas se preguntan, bueno, la radiación solar acá en esta parte se recibe, el pico es en junio, sin embargo, el mar tiene una inercia. Hay que recordar que la convección dentro del océano hace que la temperatura se siga almacenando y se siga almacenando, así que el pico de calor está en septiembre. Pero en septiembre además ocurre una cosa que no vemos en junio y son las ondas tropicales que se liberan del continente africano. De modo que a principios de temporada el tiempo de reacción suele ser pequeño porque se forman en la misma costa los huracanes, en el Golfo de México, cerca de Florida. La realidad es que las zonas de formación se van trasladando, comenzando en junio, Golfo de México, Caribe Occidental, luego en julio se expande un poco más sobre el Atlántico y luego ya en agosto, sobre todo finales de agosto y septiembre, es prácticamente todo el Atlántico tropical. Y en los últimos años hemos visto cosas curiosas como por ejemplo que se formen mucho antes de lo que venía a ser habitual un huracán o mucho más alejados de lo que venía siendo habitual, como por ejemplo en la temporada 2024. Definitivamente están ocurriendo cambios y eso seguramente lo tenemos que tocar en muchos momentos porque los cambios atmosféricos harán que las zonas de formación y las épocas de formación también se vayan ajustando. Es decir, si cambia la temperatura de la atmósfera, cambia la temperatura del océano, todas estas áreas irán tomando reajustes tanto al norte, al este, al sur en el futuro. Y no es descartable que se termine ampliando quizás un poquito más esa temporada de huracanes y veamos sistemas quizás fuera de esa época marcada. Siempre, fíjate, siempre ha habido algunos fuera de la época, pero es muy probable que se extienda mucho más el periodo de formación de huracanes. Es decir, si tenemos un océano caliente que dura más tiempo, periodos más prolongados, pudiera generar, en este caso, huracanes, ya no hasta 30 de noviembre, tal vez diciembre, por lo menos parte de diciembre, y no comenzar en junio, comenzar en mayo. Lo iremos siguiendo en las redes sociales.